Bueno, buenas noches a todos. Esta noche nos acompaña Eugenio de Quesada. Eugenio es un conocido de todos nosotros, es conocido del foro de Afinet, socio de Afinet y tiene un largo historial filatélico y asociativo. Es miembro de la Academia Hispánica de Filatelia, es miembro de la Real Academia, de la Academia Europea también. Miembro de SOFIMA, miembro de Afinet, publicista, editor, escritor, en fin, Eugenio le conocemos todos y seguramente que con su conferencia nos va a hacer pasar un rato muy ameno. Pues nada, Eugenio, comparte la pantalla como hemos visto antes y... No lo estoy haciendo ahora. ¿No estoy compartiendo la pantalla? No. Ah, pues entonces mal vamos. Fíjate, yo pensaba que estaba ya preparado. Y no, ¿tienes preparado el PowerPoint? A ver, en el verde que hemos dicho. Pues discúlpame. A ver, ¿ahora estoy empezando a compartirla o no tampoco? ¿Hola? Sí. ¿Ahora se ve la pantalla o...? No se ve. No, Eugenio, tienes que en el programa Zoom, ¿Sí? vete abajo, pincha Zoom. Sí. Y ahora se te ha desplegado una tira de una botonera, ¿la ves? Vaya, hombre, de verdad que siento, fíjate que te has tomado el tiempo. A ver, ¿ahora? A ver, dale para atrás. Para atrás aquí. ¿A qué le tengo que dar para atrás? Perdóname. Compartir pantalla. Vale. Eso es, compartir pantalla. Es que, macho, de verdad, muchas gracias por desasnarme. A ver si ahora... Sí. ¿Ahora? Sí. Venga, sí, ya ahora estamos. sí. Ya cuando quieras comienza, Eugenio. Bueno, Por favor, todos los demás, apagad vuestros micrófonos para que no se nos metan ruidos y adelante. Bueno, pues ante todo, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en esta conferencia y sobre todo gracias a los que la hacen posible, ¿no? Lo del Alfonsillo es una cosa que curiosamente empieza en el Ágora. Fue un hilo que arrancamos en el propio Ágora a raíz de una pequeña acumulación que encontré y bueno, es un estudio que se fue desarrollando casi de forma colectiva, ¿no? Entonces, es un estudio muy amplio porque recoge de todo, desde todo tipo de marcas y de matasellos. El correo certificado, por ejemplo, se convirtió en una colección y una de las que más juego me dio fue el estudio, el trébol sobre el Alfonsillo. Es una limitación, pues yo creo que propia de la neurosis que compartimos algunos coleccionistas. En este caso una neurosis obsesiva, porque si ya es complicado hacer un catálogo de variaciones o de un fechador, hacerlo sobre un sello solo, pues ya le añade una cierta complicación. Pero los que compartís mi patología sabéis que, bueno, que encima disfrutamos con estas cosas. La creación en 1878 del fechador tipo trébol, después del rectangular de certificado del octogonal ambulante, marca la frontera entre los matasellos clásicos y la filatelia moderna. El trébol es, de hecho, una síntesis del primer matasellos español, la araña, que se convierte en un trébol de 4 hojas al ser desprovista de sus 4 flechas con punta, o de las puntas de las flechas, ¿no? Y de los flechadores que sucedieron al Baeza, especialmente el de 1874. Se fabricó en Suiza, se distribuyó inicialmente a 49 administraciones principales de correos de España a partir del 18 de enero de 1878, según una circular de la Dirección General de Correos. El objetivo del correo al crear el trébol era facilitar la legibilidad del fechador y la visualización de la administración o estafeta remitente y de la fecha de envío. De hecho, el secretario general de Correos, Eduardo Fontán, advirtió a los empleados del ramo de que, dada la bondad y calidad, entre comillas, de este nuevo sello de fechas, será castigado el empleado que resulta responsable de la mala estampación de los sobres, identificando como responsable directo, entre comillas, en las principales
en referencia a las administraciones principales de correos, el ayudante encargado de este trabajo. Sin embargo, el complejo mecanismo del nuevo trébol, lejos de facilitar los objetivos pretendidos, propició la aparición de innumerables deficiencias, dando lugar a más de un centenar de variedades de diversa índole, desde la omisión de cifras y de letras hasta la estampación de caracteres al revés o tumbados, a izquierda o a derecha, el bloque fechador girado en varios sentidos y grados, la ausencia de leyendas, de círculos e incluso del propio trébol, generando sorprendentes variedades. Y toda suerte de conjeturas sobre la naturaleza del mecanismo del trébol. Sin embargo, no disponemos de un puño original de este singular fechador con su mecanismo intacto que nos permita conocer con exactitud cómo funcionaba realmente. El que tenemos aquí, que mostramos, es un puño propiedad de Evaristo Alfaro, que sin embargo carece del bloque fechador, por lo cual no podemos ver cuál es el mecanismo, está incompleto. Bueno, este estudio lo que pretendía es catalogar más de un centenar de obliteraciones con disfunciones de todo tipo a partir del estudio colección que hice en su día, tras analizar un fondo propio de 12.000 sellos y más de 2.000 cartas, con el alfonsillo como denominador común. El alfonsillo, como sabéis, es el 25 céntimos azul grisáceo o gris azulado de Alfonso XII de 1879. El sello más popular y de más uso en la década de los 80 del siglo XIX. Bueno, este catálogo de variedades forma parte de una investigación realizada sobre este puño que incluye desde sus tipos hasta los colores en fin, ya veremos la enorme cantidad de opciones que nos brinda, ¿no? También aproveché para estudiar la convivencia con otras marcas y matasellos, sean coetáneos y clásicos, prefilatélicos o de fortuna, variedades del sello, el correo certificado, servicio, etcétera. Pero en este caso nos vamos a circunscribir, como digo, a el uso de este fechador sobre... Bueno, os voy contando que existen 3 tipos genéricos de trébol que hemos identificado del 1 al 3 según el tamaño de la letra de la población, de mayor a menor. Siendo aplicable esta clasificación a determinadas grandes ciudades, en las administraciones principales de correos, como es el caso de Madrid, de Barcelona, de Alicante, Castellón, Valladolid o Zaragoza. La clasificación se simplifica, por tanto, estableciendo solo estos 3 tipos, en el cual el tipo 1 sería el pequeño, el tipo 2 sería el mediano y el tipo 3 sería el grande. Eugenio. Pasas al siguiente. La siguiente. Aquí los tenemos, ¿no? Esos serían los 3 tipos genéricos. Hay más, pero nosotros lo que hemos aplicado es que, bueno, que se puedan, que este tipo, ya digo, pequeño, mediano y grande en función del tamaño de la letra, se hayan encontrado en un número, digamos, significativo de administraciones principales, ¿no? De hecho, si pasamos a la siguiente, la mayoría de las capitales de provincia cuentan solo con 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2 o el 3, ¿no? Y pueden establecerse también diversos tipos de trébol en función de otros criterios como la distancia entre los círculos exterior e interior, el tamaño de las hojas del trébol, el tamaño de las cifras y las letras del bloque fechador, si bien estos no son estandarizados. Por tanto, hay muchas más, pero no se pueden generalizar, de ahí que solamente haya 3 tipos cuando hay quien efectivamente identifica bastantes más. Si pasamos a la siguiente, veremos a lo que me refiero, ¿no? En la siguiente vemos que la mayoría de capitales de provincia... ¿Pasamos a la siguiente, Julián? Bueno, aquí tenemos el fechador. Como veis, le falta el bloque fechador interior. Aquí tenemos el índice de rareza. Hemos establecido un índice de rareza utilizando una base 100 a partir de esos 12.000 sellos y más de 2.000 cartas de los que dispongo, y lo hemos hecho mediante un sistema de estrellas. De 5 estrellas a ninguna estrella. El 5 estrellas sería la pieza única conocida, el 4 las 3 R's extremadamente rara, 3 estrellas muy rara, 2 estrellas rara, una estrella abundante y ninguna estrella pues muy abundante. ¿Seguimos?
O siguiente. Ahora mismo. Bueno, pues aquí tenemos el más raro de todos, que de momento es pieza única conocida. Este sello apareció en el archivo Pedro Monge, que salió a subasta en la mítica subasta de la Sala Fuller en Baden, cuando salió a la venta el fondo Afinsa. Entonces, hay algunos, rompimos el cerdito literalmente. Yo reconozco que pedí un préstamo al banco, porque claro, yo tenía la convicción de que nunca iba a encontrar la posibilidad de comprar cosas tan extraordinarias. Y me alegro profundamente de haberlo hecho, ¿no? Entre otras cosas, compré un fondo muy grande de sellos del Alfonsillo y al principio no me di cuenta, ¿no? Bueno, me puse a clasificarlos, esos junto con otras compras me permitieron empezar a identificar las diferentes variedades, a empezar a establecer un criterio de clasificación de las mismas. Y de pronto vi un sello, claro, un matasello rojo y lo estaba eliminando porque claro, pensé que no encajaba, que no era un Alfonsillo, hasta que me di cuenta, un trébol, hasta que me di cuenta que era un trébol. Podéis imaginaros la alegría, ¿no? Yo creo que hay pocas veces que te lleves una alegría tan grande como cuando te encuentras pues un trébol de 4 hojas, como es el caso, ¿no? Recuerdo que se lo mostré a Julio Peñas, que estaba preparando el estudio de Afiné del baile de los matasellos, y lo incorporó a su catalogación o a su estudio, y como digo, son de las alegrías más grandes que me he podido llevar. Solamente se conoce en la administración de Pontevedra, en la 36. Siguiente. Bueno, aquí tenéis, claro, cuando decimos que efectivamente es una derivación de la araña de 1850, es que es cierto, es la araña sin las flechas, ¿no? Con lo cual, por eso digo que este matasellos marca el final entre la marcofilia clásica, entendida por los fechadores tipo 1 y tipo 2, por los Baeza, y la filatelia moderna, que representa el puente, el fechador tipo puente de 1882. Este es justo la frontera, ¿no? Es como el fin de la marcofilia clásica. Seguimos. Pues sí. Aquí tenemos un catálogo de las diferentes variaciones, que en principio las hemos establecido por el día, por el mes, por el año, por el bloque fechador y otras variaciones. De todas formas, creo que hay, si puedes ir hacia atrás, creo que se nos han pasado las tintas, los colores. A ver dónde están los diferentes colores, que eso no lo... Ahí está. Bueno, aquí tenemos las 5 tintas, ¿no?, en las que se estampó este fechador. Además de la tinta negra, que es la habitual, se conoce el trébol azul en una de cada 5 administraciones de correos. En 4 de cada 1000 sellos analizados encontramos tréboles violeta. Y bueno, pues esos eran los más conocidos hasta que nos encontramos el trébol verde, que es muy raro, y el rojo, que es pieza única conocida, ¿no? Ahí tenemos los 3 tipos. Como veréis, hemos hecho una cosa, he utilizado una estructura idéntica del de Madrid, 12 de julio del 79, a partir de la cual distinguir cada una de las variedades, con lo cual, claro, no coincide con la marca que hay, pero bueno, entendedme que intentamos asimilar, haber conseguido, reconstruir cada matasellos no era el objetivo, sino crear los estándares, y eso lo veremos ahora en las variedades. Si te parece, Julián, avanzamos hasta donde estábamos. Siguiente. Bueno, y aquí empezamos con las variaciones del día. Como veis, el sistema es sencillo. Si hay sello y carta, pues ponemos sello y carta. En este caso es el sin día, ¿no? SD, y hay un índice de rareza, en este caso tiene una sola estrella, es abundante, ¿no? Y veis arriba la marca en la que le falta el día, con lo cual este sería el sin día. Continuamos por el siguiente. Ahora está la suma de diferentes variedades. De la izquierda tenemos el sin día, con el mes al revés y con el año tumbado a la izquierda. Arriba se ve bastante mejor. En el de la derecha es el mismo, el sin día con el mes al revés, pero en este caso sin año, ¿no? Seguimos.
sin día y con el año sin una de las cifras. En el de la derecha, sin día y el año con una cifra al revés. Siguiente. En este caso es sin día y sin año, ¿no? Cosa que este es algo más raro, pero se ven con cierta frecuencia. Solamente tiene el mes. Siguiente. En este caso, a la ausencia del día se suma el bloque fechador girado. Y aprovecho para comentaros cuál es la teoría más extendida, porque al no disponer de ningún cuño completo, pues realmente solamente se pueden manejar teorías que expliquen esta enorme cantidad de variedades que vamos a seguir viendo ahora. La que yo he defendido siempre, en este caso reconozco que en contradicción con gente a la que respeto y quiero tanto como Juan Macerrato o otros digamos, investigadores, es que una vez que observas, y ahora lo iréis viendo, la enorme cantidad de variedades que hay, no cabe pensar en otra teoría, que es la que yo sostengo, que sería que este fechador es una suerte de imprentilla. No sé si alguno de vosotros, cuando era joven, tuvo una de esas imprentillas que, bueno, es que vas colocando los tipos, ¿no? Entonces, cada tipo, en lugar de que fuera mediante un sistema que rotaba, como en los matasellos, los puños convencionales, ¿no? En los cuales había una aguja que mantenía inmovilizado el fechador. Tú cuando sacabas la aguja, usabas la misma aguja para rotar el número, o sea, el día, el año, el mes, porque eran como tambores que rotaban, ¿no? En este caso, lo que yo mantengo es que es un conjunto de elementos que se manipulaban, pero que en función de la altura a la que estuvieran, aparecían o no aparecían. O sea, no se trata de que no tuviera mes o de que no tuviera día. De lo que se trata es de que quedaba por debajo de la superficie, o sea, de la línea o de estampación, ¿no? Y, como digo, una especie de imprentilla con los tipos que se colocaban y después se apretaba de forma que permitía la estampación. Un fechador muy complejo en cuanto a su planteamiento. Era el primer fechador de acero que se hizo en Suiza. Se suponía que era el príncipe de los fechadores, pero acabó siendo uno de los fechadores más problemáticos y más interesantes para los coleccionistas por la enorme cantidad de variedades que produjo, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo digo, en el de la izquierda lo tenemos sin día y con el bloque fechador girado 90 grados a la izquierda. En el de la derecha lo tenemos sin día y sin año, con el bloque fechador girado 90 grados a la derecha. Siguiente. Ahora es sin día y sin el trébol, ¿no? O sea, lo que me permite asegurar que era una imprentilla es que, pues efectivamente, al final acaban faltando todos los elementos. Los iremos viendo sus ausencias o sus modificaciones uno por uno. En este caso, con el día, con el cero a la izquierda, bueno, eso es una cosa que es muy habitual en este tipo de fechadores, ¿no? Siguiente. Aquí tenemos con el día con el cero a la izquierda, son tres opciones. La de la izquierda con el mes al revés y el año sin una cifra. El del centro con el mes al revés y con el año tumbado a la izquierda, pues estar tumbado a la izquierda o a derecha. Y el de la derecha con el día con el cero a la izquierda y el año con la cifra al revés. Por eso os decía que no cabe pensar en que fueran tambores que rotaban, al igual que el resto. Todos habéis tenido seguro en vuestra mano un fechador, habéis visto que le sacáis la aguja, colocáis los días, que es lo que hacía el funcionario de correos, y al meterle la aguja quedaba inmovilizado los tambores, ¿no? En este caso no puede ser, porque claro, si en el del centro vemos el año tumbado a la izquierda o al revés o a la derecha, es porque esa pieza se introducía, ¿no? Porque si no, no puede ser que haya un tambor, ¿no? Porque no da la rotación, ¿no? Siguiente.
Aquí lo tenemos con el día con el 0 a la izquierda y el día con la cifra al revés. Siguiente. Con el día al revés. Siguiente. En este caso con el día al revés y con el mes al revés. Y a la derecha, además con el año tumbado, en este caso a la derecha. Siguiente. Día al revés y día con las cifras cambiadas. El día al revés y sin el año. Seguimos. El día al revés y el año sin una de las cifras. Sin el trébol. Aquí, como veis, lo que decía, esta ausencia de elementos, en este caso no tiene ni el trébol, ni el círculo interior, ni el círculo exterior, aparte de que el día está al revés. Siguiente. Con el día al revés, no, el día con una de las cifras al revés. No usamos el término invertido porque una cosa es al revés y otra es invertido. O sea, invertido es el efecto espejo, que es otra cosa. En este caso el día con la cifra al revés y con el bloque fechador girado 90 grados a la derecha. El día con las cifras cambiadas, es el día 41 o el que sale ahí, no son viables. Digo, no coincide, insisto, lo que sale ahí con otro porque nos habría obligado a hacer un tipo para cada uno de los... Y eso, claro, no era fácil. Hemos partido de una base, del de Madrid, y a partir de ahí hemos jugado, aunque no coincida, como digo, exactamente con el fechador, pero nos permite representar el tipo de variedad. En este caso, el día con las cifras cambiadas y el día con el 0 a la izquierda. Y a la derecha, bueno, pues la otra opción. Aquí con el día cambiado con el año y el día con la cifra al revés. Algunos ya empiezan a ser de una notable rareza y digo, a partir de una gran cantidad de ejemplares, ya son, en fin, te encuentras pues que efectivamente hay dos, ¿no? Por eso no le pones que es pieza única conocida, ¿no? Y el de la derecha, que es el día cambiado con el año, y el día tumbado a la derecha. En este caso es el día con las cifras cambiadas, sin el mes y sin el año. Este es con el día cambiado con el año, ¿no? O sea, que están contrapeos. Arriba debía estar el día y abajo el año y sin embargo está al revés. Siguiente. Bueno, este es con el día cambiado con el año, con el mes al revés y con el año con las cifras cambiadas. Como veis, no me he aburrido en este estudio. El de la derecha, el día cambiado con el año y el día tumbado a la izquierda con el año tumbado también a la izquierda. Seguimos. Siguiente, cuando pueda, Julián. Este no has hablado del anterior, ya le he pasado. Perdón. Bueno, este es el día cambiado con el año, también tiene el día al revés y tiene el año tumbado a la izquierda. Y en el de la derecha tenemos el día cambiado con el año, pero el día está al revés y el año está al revés. Seguimos. Bueno, aquí es el día tumbado a la izquierda. Siguiente. Dentro del día tumbado a la izquierda está el día con el 0 a la izquierda, que es, en fin, innecesario. Siguiente. El día tumbado a la izquierda y el año con las cifras cambiadas, el que tenemos a la izquierda, y el de la derecha es el día tumbado a la izquierda y con el día con la cifra al revés. Y además el año al revés. Siguiente. Día tumbado a la izquierda y año al revés. Y a la derecha, la misma opción del día tumbado a la izquierda, pero el año con una cifra al revés y la otra al derecho. Ya sabéis que el 8, el 8 puede estar derecho o al revés. El 8 tiene, la mitad de abajo es más grande que la de arriba, ¿no? Eso ocurre en casi todos los fechadores. Los 8 no son iguales las dos mitades en casi ninguno. En este caso es el día tumbado a la izquierda y el año tumbado también a la izquierda. Con el día tumbado a la izquierda, con el año tumbado a la izquierda y con el bloque fechador girado 180 grados. Antes decíamos 90 grados a la izquierda, el giro del bloque fechador, 90 grados a la derecha. En este caso es el fechador al revés, o sea, con un giro de 180 grados. Bueno, aquí sobre la opción del día tumbado a la izquierda tenemos
el de la izquierda que tiene el año con las cifras cambiadas, el del centro que tiene el año sin una de las cifras y el de la derecha que tiene el bloque fechador girado 90 grados a la derecha. El día tumbado a la izquierda y el año tumbado a la derecha. En fin, acaba siendo medio capicúa. Siguiente. Con el día tumbado a la izquierda y con el año tumbado a la derecha y con el bloque fechador girado 90 grados a la izquierda. El día tumbado a la izquierda y el bloque fechador girado 180 grados. El día tumbado a la izquierda y sin el trébol. El día tumbado a la izquierda sin el año, sin el trébol y sin círculo. El día tumbado a la derecha. Siguiente. Estas ya son opciones de día tumbado a la derecha. O sea, primero sistematizamos el día tumbado a la izquierda, después día tumbado a la derecha. En este caso, el de la izquierda con el día con el cero a la izquierda y el de la derecha, el día con el cero a la izquierda y el año con una cifra al revés. Con el día tumbado a la derecha con el día con una de las cifras al revés. Seguimos con día tumbado a la derecha, el de la izquierda con el mes al revés y el de la derecha con el mes al revés y con el año al revés. Seguimos con la misma variedad, en este caso con el año al revés el de la izquierda y el de la derecha con el año tumbado a la izquierda y con el bloque fechador girado 90 grados a la izquierda. Y con el año tumbado a la izquierda. Aquí con el año tumbado a la derecha, el segundo con el año con las cifras cambiadas, el tercero con el año sin una de las cifras y el cuarto con el año con una cifra al revés. Después con el bloque fechador girado 180 grados, girado 90 grados a la derecha y el otro sin el trébol. Acabamos con los del día y empezamos con los del mes. Como veis, el sistema de clasificación, pues empezamos por arriba y vamos ya, afortunadamente, los demás, o desgraciadamente, no tienen esta gran cantidad de variedades. En este caso es con el mes al revés. Y son ya las variaciones del mes. Este es con el mes sin una letra. Con el año al revés, sin el mes, sin el mes y sin el año, sin el año, sin el año y sin el círculo interior y sin el trébol, y el otro es con el año tumbado a la izquierda. El año con las cifras cambiadas, el año sin una de las cifras, el año con una cifra al revés, el año con una cifra al revés y sin el trébol y el año con las cifras cambiadas. El año con la cifra al revés y el bloque fechador girado 180 grados. El año al revés, ya estamos, como veis, en la parte final del año. Seguimos. Entramos con el tema del bloque fechador. Aquí lo tenemos, bueno, con la opción del bloque fechador girado 90 grados a la derecha, girado 90 grados a la izquierda, el bloque fechador girado 180 grados, o sea, al revés, después sin el círculo exterior, sin el círculo exterior y sin el trébol, y sin el círculo exterior, sin el círculo interior, perdón, de la derecha, y sin el trébol. Después, este sin el círculo interior, este es muy curioso. Si seguimos, bueno, son todos muy, muy curiosos en general, ¿no? Este sin el trébol, y en este caso con el círculo exterior más grueso. Es curioso porque, bueno, ahora insistiremos en la teoría anterior de cómo es este fechador, ¿no? Seguimos. Aquí lo tenemos sin el bloque fechador, sin el día, sin el mes
y sin el año. Le falta el bloque fechador completo. Este lo vemos mucho, sobre todo en impresos, es curioso. Para cuartillos y tal es muy frecuente. Es como que se desechó probablemente porque se perdieron las cifras y se usaba simplemente para inutilizar sin importar que tuviera o sea, el bloque fechador, porque muchos de los cuartillos para impresos, como sabéis, ni siquiera se utilizaban, se inutilizaban o se obliteraban. Siguiente. El día con las cifras desniveladas, esta es otra cosa que abunda en la teoría que antes he apuntado. Seguimos. Con el círculo exterior irregular, esto, con el día torcido, con el día desplazado a la derecha, con un doble círculo. Esto en realidad podéis imaginar que más que un doble círculo yo lo he puesto así, pero es que el contorno del cuño acababa también saliendo en la estampación, ¿no? No es que tenga un doble círculo, digo, lo he puesto así por simplificar, pero como digo, es el contorno de madera o de tal, en el que estaba, perdón, de metal en el que estaba incrustado el matasello, ¿no? Siguiente. Aquí lo tenemos con, bueno, esto es un efecto de impresión. Abajo vemos la impresión simplemente calcada, ¿no? Eso se ven muchos que sorprenden, ¿no? Pero pasa en casi todos los fechadores, ¿no? Cuando estaba muy cargados de tinta y vemos al revés, ese sí que está invertido, ¿no? Ese sí que es el efecto espejo y es pues, simplemente porque se ha calcado la tinta, ¿no? En este caso es curioso el que hubiera diferentes alturas en los elementos que conformaban este fechador. Pues bueno, se acredita, por ejemplo, aquí, en la acumulación de tinta en el interior, ¿no? En todo o sea, en el interior del círculo interior, lo que llamamos trébol y bloque fechador entintado. Entonces hay que ponerle el nombre. En este caso, pues claro, está claro que el entintado se produce en el contorno exterior del trébol, sin embargo no en la parte interior, a diferencia de lo que ocurría con el anterior que hemos visto. Aquí, bueno, pues también, digamos, variedades caprichosas, días imposibles, días inexistentes o imposibles, o años imposibles, ¿no? También como consecuencia de la mala... bueno, yo aquí lo que quería es, por una parte, decir que al igual que ocurre con los tipos, existen diferentes modelos de las hojas de trébol de 4 hojas de tamaño mayor y menor, con los semicírculos más o menos pronunciados, tocando o sin tocar el círculo, pero al producirse de manera aleatoria, sin haberse acreditado su uso en un número representativo de administraciones principales o estafetas, creemos que no cabe hablar de tipos de variedades estandarizables, ¿no? Y aquí hemos pretendido hacer una catalogación. Lo mismo cabe afirmar respecto a la imposibilidad de estandarizar las variedades como las producidas por las diversas tipografías empleadas, letras anchas, muy anchas o estrechas, y en los signos de puntuación, como en las notorias diferencias de los paréntesis que muestran el número de la administración principal o incluso la ausencia de paréntesis, la parte inferior del puño, ¿no? En algunos casos, como en las estafetas de cambio, existen variedades de composición tipográfica con la palabra completa estafeta para Madrid y la abreviatura EST para Barcelona. También cabe enunciar el uso de adornos para separar las leyendas en los cuños de las estafetas de cambio, como las estrellas de 6 puntos en Madrid, o adornos formados por 4 pequeños triángulos, asemejando una estrella hueca, en el caso de Barcelona, así como de otros signos, separando la denominación de la estafeta de la administración principal, como un guión sencillo, un doble guión, etc. Existen otras variedades singulares del trébol, como es el caso de las producidas por la fabricación deficiente del soporte del cuño, como la que genera un gran círculo exterior adicional, que es lo que comentaba antes, a causa de la estampación del soporte de madera del tampón, o la variedad del doble círculo con el exterior formado por puntos de origen desconocido, aunque está reseñado en la obra de Top. Finalmente, también existen variedades producidas por el hundimiento de bloques o partes del cuño, dando lugar a que las estampaciones aparezcan en negro a causa de la acumulación de tinta, ya sean en el bloque fechador, las partes interior o exterior del trébol, el interior del doble círculo con la población o todo el cuño.
Pues eso, todo ello, la verdad es que forma un excepcional catálogo de variedades, tan singular como extenso, que este estudio lo que ha pretendido es sistematizar, ¿no? ¿Pasamos? Bueno, aquí tenemos algunas de las piezas que da el Alfonsillo, de los piezones en este caso, una plica excepcional. Esta también fue de la subasta, estaba en el catálogo de la subasta de Baden y fue donde la compré, ¿no? El Fondo Afinsa nos permitió, como digo, acceder a una enorme cantidad de piezas y sobre todo de fondos de comerciantes que habían sido adquiridos por Afinsa, que acabó siendo una especie de en fin, de arcón al que iban llegando, al que iban comprando, o sea, fondos incluyendo los de los grandes comerciantes catalanes, ¿no? De los monjes, etcétera. Y eso, como digo, nos ha permitido acceder a una enorme cantidad de piezas. En el caso del matasellos, el fechador tipo trébol, como digo, hay muchísimas opciones, porque después están todas las combinaciones de este fechador con otros, e incluso con fechadores extemporáneos, prefilatélicos, desde parillas sin cifra hasta arañas con cifra, pasando por marcas prefilatélicas. Y como digo, da una enorme cantidad, o sea, una enorme gama de posibilidades que a mí me ha permitido el ir haciendo colecciones una a una. Llevo 4, pero por ejemplo estoy ahora con la de, bueno, estoy ahora, quedó aparcada con la del fechador tipo puente de 1882, pero ya digo, las posibilidades son enormes, entonces poco a poco voy ampliando este tema y al final lo que acabará apareciendo es una macro colección aprovechando este sello tan común en el que, como os decía antes, se merece la denominación, ese nombre que le pusimos. Recuerdo que un académico le dijo al secretario de la academia que me tenía que llevar al orden, que no se podían poner motes a los sellos, que eso no era serio, ¿no? Digo, porque llamarle Alfonsillo, bueno, ese mote no se lo puse yo, se lo puso una de las personas a las que yo más quiero en la filatelia española, y no solamente yo, porque es una persona que se ha ganado el cariño de mucha gente, que se llama Manolo Benavente, Matrix en el Ágora, un amigo del alma, del que sigo siendo amigo, con el que hablamos constantemente, sigo su enfermedad y su situación tan tremenda, es un campeón, ¿no? Una persona que ha pasado por lo que probablemente casi nadie de los que aquí estamos nos atreveríamos ni siquiera a imaginar, ¿no? En cuanto a enfermedad y a sufrimiento, y que tiene una capacidad de compartir y una generosidad extraordinaria. Y después es un tío muy imaginativo, ¿no? Y entonces, claro, ¿qué es lo que hace los que le conocéis? Usa términos como este es un sello perruno, cosas como esa, ¿no? Entonces, una de las cosas que más gracia me hizo fue eso, cuando a este sello era tan común, nadie le prestaba atención, porque además es un sello que incluso en su estampación es muy difícil verlo bien estampado. Y entonces puede entenderse como una forma despectiva, pero en realidad lo que hace es denominar a un sello muy común. Por eso lo de Alfonsillo frente a los sellos de Alfonso XII, ¿no? Pues un 4 o un 10 pesetas, cuidado, ese no es un Alfonsillo, pero este sí lo es. Y tiene además una gran ventaja, ¿no? Este tipo de sellos que tienen una estampación en unos colores tan tenues son especialmente gratificantes a la hora de hacer estudios marcofílicos. Lo mismo le pasa a los amarillos, ¿verdad? A los 4 cuartos de las emisiones clásicas de Alfonso XII, de Isabel II, que han dado y dan tantísimo juego, ¿no? ¿Qué pasa? Son sellos que primero son muy abundantes y segundo tienen un color que permite ver muy bien los matasellos y por tanto facilita el estudio de las marcas, ¿no? Aquí tenemos una plica judicial de esas de las que ponen contento a los coleccionistas del juzgado de primera instancia de Sariñena, de Huesca, en el que, pues, bueno, es una de las variaciones, en este caso con el día tumbado a la derecha y sin el día, ¿no? En fin, vamos a pasar alguno más para ver alguna
Bueno, aquí, fijaos, en este caso es un certificado con el de la estafeta de cambio sin el trébol, es el trébol sin trébol, y siguiente. Bueno, esta fue en homenaje a mi querido amigo Ray, a Raimundo Almeda, que es quien ha desarrollado, de hecho, el estudio más completo hecho hasta la fecha sobre la lista de correos, un tema inexplorado, que son los que molan, ¿no? Porque cuando tenemos la oportunidad de encontrarnos con algo de lo que apenas hay estudios y lo que hay son algunas cosas sueltas, pues ahí es donde tenemos la oportunidad de hacer investigaciones que sean inéditas, ¿no? En este caso, como veis, bueno, a partir del fechador tipo trébol y del alfonsillo, es una carta circulada de Sevilla, del día 3 de marzo del 81. Bueno, sabéis, procede del archivo de Pigman y compañía, que es un archivo que da muchísimo juego porque hay muchísimas cartas con el trébol de Sevilla en tinta negra, con la llegada a Lérida, ¿no? Y aquí vemos efectivamente, pues, por una parte, la inscripción en la parte, en fin, bajo la carta, ¿no? La inscripción a mano realizada en el anverso en la lista de correos de Lérida, ponía su procedencia por haber estado en lista y no ha sido recogida, ¿no? Abajo tenemos el estuvo en lista, que en este caso es una marca manuscrita, pero como sabéis las hay también impresas y de distintos tipos, que como digo está haciendo Ray un estudio estupendo que espero que tenga oportunidad de compartir aquí con nosotros. Y bueno, pues claro, si está una carta en la lista de correo los 2 meses preceptivos y no era recogida por su destinatario, pues volvía al remitente y en este caso se tacha la ciudad de destino, se pone la de origen, Sevilla, y se remite a la estación de origen. Es curioso porque, claro, al final iba a la estafeta de origen, pero claro, no hay un remite, ¿no? Y las cartas no se pueden abrir, con lo cual lo que se hacía en origen es volver a ponerla en lista para que el remitente, por lo general estamos hablando de correo, una correspondencia, digamos, frecuente, y gente que iba con mucha frecuencia a las estafetas, iba a ver lo que tenía en lista y a recogerlo, a ver si tenía devoluciones de las que habían enviado y tal. Y bueno, pues como ya nos contará Ray un día, espero, al final en correos todo eran listas, ¿no? Siguiente. Bueno, pues hasta aquí hemos llegado. Yo entiendo y me excuso por la excesiva aridez que tiene un estudio como este. Bueno, el tema de los tipos, de los diferentes tipos es más ameno, lo es también en las diferentes tintas, pero ya cuando entramos en la catalogación de variedades, y claro, estamos hablando de más de un centenar, ¿verdad? Pues cuando vamos por la 60 o por la 70 o por la 80, pues ya estamos diciendo, bueno, en fin, a ver si acaba este caballero. Yo no aspiro a que os lo hayáis pasado tan bien como me lo he pasado yo haciendo esta catalogación, pero sí que os aseguro que hay 2 cosas que a mí me maravillan de nuestra afición, ¿no? Una es que efectivamente reflejan una patología, estoy convencido. Yo creo que los psicólogos y los psiquiatras dicen que una característica de los hombres es la neurosis, como de las mujeres es la histeria. No quiero ser sexista, es lo que dicen digo, la histeria no en el sentido de que, en fin, de la mujer histérica, sino de una determinada patología, lo que está más, bueno, estamos hablando de los hombres, la neurosis, y en este caso la neurosis obsesiva, que nos hace poner el foco sobre un determinado tema y estrujarlo y exprimirlo a unos niveles que las mujeres no comprenden. Pues no comprenden, salvo que compartan la neurosis, ¿no? Que también hay, aunque menos, mujeres que comparten esa neurosis obsesiva, que es, según, insisto, los psicólogos y los psiquiatras, un atributo masculino, ¿no? Más bien una patología, ¿no? En cualquier caso, lo que sí que tenemos, los que nos dedicamos a coleccionar y a hacer estudios, es que hacer un enorme esfuerzo desde el punto de vista visual, desde el punto de vista mental, desde el punto de vista de atención, desde el punto de vista de investigación, de saber cuál es el estado de la ciencia. O sea, hay un esfuerzo intelectual
que yo, en mi caso, reconozco que a lo largo de la vida, cuando tienes problemas, cuando te desconectas, ¿no? Hay etapas de desconexión. Por lo general, cuando tenemos un accidente grave, como yo tuve y como seguro que alguno de vosotros habéis tenido, y te someten a una desconexión, ¿no? Una intervención de larga duración en la cual pues estás casi en un coma inducido, simplemente en una anestesia, y después cuando te recuperas tienes que ser objeto de un tratamiento intensivo contra el dolor que te deja en una semi-inconsciencia. Recuperar el estado mental previo que tenías a esa desconexión que hay que hacer para las intervenciones de alta complejidad es muy complicado. Yo lo he conseguido gracias a la filatelia. Creo que cuando he tenido bajones en mi capacidad cognitiva, han sido los enormes esfuerzos intelectuales que he tenido que hacer en estos estudios que me convierten en un friki absoluto, y que por tanto pues, puedo ser objeto de chanza. Sin embargo, yo creo que hay quien hace sudokus, ¿verdad? Y hay quienes nos dedicamos a hacer estas cosas, y creo que ese ejercicio mental al final nos aporta unos enormes beneficios, con lo cual reivindico el carácter terapéutico de los estudios filatélicos, quizás si queréis como una excusa para que no me llamen friki o neurótico obsesivo. En cualquier caso, muchas gracias por la atención que me habéis brindado, y quedo a vuestra disposición para aclarar o comentar cualquier cosa o cualquier duda que tengáis. Pues bueno, muchas gracias, Eugenio, por tu disertación. Ha estado muy bien, ha sido francamente amena y yo particularmente disfruto mucho. Queda el turno de quien quiera hacerle alguna pregunta a Eugenio, que le ponga su micrófono en marcha y que pregunte. No sé si se me oye. Perfectamente. Pues de neurótico a neurótico. Bueno, pero tú eres un santo, lo tuyo tiene perdón. Eugenio, yo te quería preguntar, porque a mí hay una de las cosas que me está ocupando mucho en los últimos tiempos es la estructura de los fechadores. Tú has hablado de las 1000 variaciones que tiene el trébol, pero me gustaría saber cómo lo ves tú físicamente. Teniendo en cuenta que no tenemos una máquina completa, ¿cómo ves tú la estructura de ese fechador? Porque la gran cantidad de variaciones que nos han mostrado implica que había un buen número de piezas, y piezas que se encajaban siguiendo determinado orden que no se respetaba y que por eso se origina. Entonces me gustaría saber si tienes algún dibujo de cómo ves tú la estructura del fechador. Y ya aprovecho y hago otra pregunta y con eso me callo. Es ¿qué relevancia tiene en un fechador como este el tema de los colores? Yo lo entiendo en el Baeza, porque hubo disposiciones en cuanto a los colores que había que usar en determinadas zonas, pero no acabo de entender la importancia que tiene el estudio de colores en fechadores posteriores en los que ya no hay una norma, sino que se produce sencillamente porque la tinta que tienen más a mano es roja o es violeta. Claro. Y con esto acabo. Es que, pues, bueno, encantado de verte, ¿eh? Ya sabes que te invocamos mucho, ¿no? Yo sí, o sea, en Marcofilia yo invoco al santo, ¿no? A San Filatelio. Todo lo demás a San Google, ¿eh? Que es el santo al que nos encomendamos para cualquier duda o cualquier laguna mental que tengamos. Pues empezando por el final, efectivamente yo creo que las tintas es un uso de fortuna, ¿no? Simplemente es que si no tengo negra y tengo de otro color, pues es la que uso, ¿no? Por tanto, no creo que haya ninguna relación, a diferencia, como tú bien apuntabas, de los Baezas, en los cuales el color o la tinta tiene un sentido. Yo aquí no creo que lo tenga. Y por tanto, el valor es el de algo fortuito y, ya digo, cubriendo las necesidades que haya. Y me imagino que en el caso de la Administración de Pontevedra usaría rojo durante muy poco tiempo, porque probablemente no tenía tinta de otro color y solamente tenía la roja. Esa es mi impresión. Con respecto a lo demás, ¿cómo lo veo yo? En cuanto efectivamente a la morfología, yo creo que el fechador tipo trébol es como la caja de un
un tipógrafo, ¿no? Es decir, sabéis que en tipografía la caja era una caja en la que tenía un bastidor y el tipógrafo tenía lo que se llamaba la caja alta y la caja baja. La caja baja, o sea, la caja alta eran el cajón de arriba y la caja baja el de abajo. En la caja de arriba estaban las mayúsculas y en la caja de abajo estaban las minúsculas. Por eso en tipografía se llama caja alta las mayúsculas y caja baja las minúsculas. Pero a lo que voy, yo lo que veo es un fechador puesto al revés, una caja en la que están unos casilleros con los diferentes elementos, me refiero con los números que permiten componer el día y con los números que permiten componer el año y con las letras que permiten componer el mes. Okay. Y lo que hacía el funcionario de correos es... Right. Yeah, I'm at a meeting right now, but once that's done, I'll head out. So I'll be there probably in 30, 45 minutes. Ha cruzado. Thank you so much. No, vaya inglés, Vaya inglés. Oye, un inglés estupendo, nos das mucha envidia. Bueno, pues lo que digo, en esa caja, digamos, en esa mini caja de tipógrafo con los elementos que van a incorporarse, los elementos móviles, que son efectivamente los números que van a formar el día y el año y con las letras que van a formar el mes. Por lo que hemos visto, además, incluso las letras iban por separadas. Por separado, eso explica, digo, la ausencia de determinadas letras y tal. Pero es que todo el mecanismo era móvil. O sea, los círculos exteriores en donde van la fecha y el número de la administración postal se giraban también, ¿no? Entonces es un elemento, un tipo móvil al que se le añadían los tipos con el día, con el mes y con el año. Digo, esa es la teoría, ¿no? Y que una vez, probablemente que estaban colocados, se apretaba, de forma que quedaran inmovilizados. Digo que se apretara porque incluso el único tipo que hay no tiene un sistema que permita, a diferencia, como decíamos antes, de los tambores en los que se les metía en fin, ese alfiler que los inmovilizaba, pues en este caso no, entonces quedaban apretados y la cuestión es si quedaban más arriba o más abajo. Pues si quedaban más abajo, pues no se veían. Y esa es la razón por la cual nos encontramos la ausencia del día o del mes o del año. Así es como yo lo visualizo, entendiendo, mi querido Santo, que estamos hablando de una teoría porque, desgraciadamente, no tenemos ningún cuño original que nos permita confirmarlo, ¿no? Y en ese sentido sí que sería una diferencia sustancial con respecto a todos los demás fechadores en los cuales no dan este juego. Y tú que has hecho, hablando efectivamente de neurosis y de neurosis obsesiva, yo creo que a los que nos gustan los estudios o sea, marcofílicos, cuando vemos las catalogaciones que haces por poblaciones y tal de cada uno de los fechadores, bueno, realmente eso ya excede, de luego mi capacidad, yo ahí me pierdo. Y encima que seas capaz de reconstruirlos y que se puedan ver con esa claridad. Yo no sé si esto ayuda en algo, pero hasta ahí llegan mis escasas neuronas. Eugenio, bueno, perdonad por la llamada, ya me he dado cuenta que no estaba en silencio, pero me ha dado una envidia enorme. Tengo que ir a buscar el coche luego al taller, luego ya cortaréis esto de la grabación. Oye, gracias por la presentación, la verdad que ha sido interesante. Siguiendo con el mecanismo de funcionamiento del fechador, no sé si has tenido la idea de ir a buscar en la oficina de patentes de Suiza, porque todas estas patentes antiguas están todas microfilmadas. Entonces, una parte de la patente tiene que ser el croquis de cómo funciona el mecanismo de lo que se está patentando. Entonces, es posible que ahí esté la solución. Pues, me parece una conclusión muy bien tirada, sinceramente. No se me ha ocurrido. Y además sabemos que está hecho allí porque tenemos unos catálogos de esa fábrica, ¿verdad? De ese herrero sofisticado suizo que ha hecho tanto, pero a lo mejor efectivamente el santo nos ilustra. A final del siglo XIX es casi seguro que ya existen patentes y, vamos, yo la he visto, no de este ramo, digamos, pero seguro que existen y toda esa información está toda microfilmada. A lo mejor hasta buscando por internet, lo tendrás que buscar en alemán probablemente,
pero es posible que lo encuentres. Y si no, poniéndote en contacto con un agente de patentes en España, igual te pueden hacer esa búsqueda. A mí, viendo la foto del fechador que has puesto, a mí me da la sensación de que se puede desenroscar la parte de abajo y meterse las piezas luego por dentro y volver a enroscar. Y que no hace falta que haya agujas ni haya nada. Y eso permite, ves la parte, digamos, que tiene pues esos cortecitos, ¿no? Yo creo que esa parte puede desenroscarse de manera que se puedan poner las piezas desde, digamos, la parte interior del fechador, con lo cual no hay aguja ni nada que sujete, claro. Y entonces permite que se puedan poner en cualquier orientación las distintas piezas, ¿no? Claro, pero que se puedan introducir por dentro porque se desenrosque o que eso mismo que estamos viendo sea una especie de zuncho que apriete, ¿no? Pueden ser ambas cosas, pero lo que dices tú es perfectamente factible, que se pudieran desarmar e introducir por dentro, ¿no? O la otra opción, que se introdujeran por fuera y se apretaran de alguna forma. En fin, estamos teorizando y sí, más. Sí. Bueno, de todas maneras, yo creo que es posible que haya una solución a ese problema sin tener ningún fechador auténtico, ¿no? Claro. Si hubiera una patente y en la patente estuvieran o sea, los croquis de la patente, es la mejor forma, y además no habría ya ni siquiera que hacer una descripción, un diagrama describiéndolo, ya estaría en la propia patente, es cierto. Yo ahí os relato mi experiencia con otro fechador, con el de Cosme García. Eso es, que estaba patentado. Efectivamente, fui a indagar. Próximamente probablemente haga públicos documentos que he conseguido, que son muy, muy interesantes, pero mi sorpresa fue que en la oficina de patentes tenían el expediente, pero no tenían la documentación gráfica del... Consta que además de presentar la documentación, Cosme y sus socios presentaron un tubo de hojalata, que estoy seguro de que contenía los planos y de que contenía la documentación técnica, pero ese tubo de hojalata no se encuentra. Por lo cual, lo digo porque no pongas demasiadas esperanzas, confío que los suizos conserven mejor las cosas, pero a veces la frustración también es tremenda cuando llegas y descubres que las piezas que necesitas es justo la que ha desaparecido. Igual algún día aparece en algún arcón de esos de los que tú nombrabas, de algún filatélico de postín, pero lo cierto es que no existe la documentación gráfica de cómo era el fechador de Cosme García. Y de ese sí tenemos constancia de que efectivamente era una patente en toda regla, o sea, porque además presumía de patente, ¿no? Era un gran inventor que lo patentaba todo, ¿eh? Yo os demostraré que no era una patente, sino dos. Ajá. Bueno. Se hicieron dos máquinas diferentes. Interesante. Una más cara y otra más barata. Pues, en fin, el ECO está a tu disposición para publicar ese estudio. Ya sé que primero se publica en Afines, pero no me importa publicarlo a posteriori. Encantado. El problema ahora es que es difícil contactar con la gente porque la mayoría de la gente está teletrabajando en los archivos, con lo cual no tienen acceso a la documentación y me falta un documento. De los 4 expedientes que estoy manejando, uno todavía no lo tengo. Entonces, hasta que no lo tenga, no haré pública las conclusiones del estudio. Pues muy, muy interesante y insisto, Jaume nos ha planteado una opción, aunque tú me dices, oye, no te ilusiones más de la cuenta, a ver si te va a pasar como a mí, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, sí que es una pista estupenda para seguir, y ya digo, podría darnos la clave, porque si efectivamente si ese diagrama o como se llame, ¿no? estuviera en la oficina de patentes, sería una maravilla. Y ha apuntado algo también a tener muy en cuenta, que bueno, que se hizo en Suiza, ¿no? Y bueno, pues en fin, los suizos son un poquito más ordenados, ¿verdad? Que los mediterráneos, y lo mismo efectivamente sí que está, ¿no? Eugenio, oyes, muy buena charla. Mira, a mí me suena que este fechador, que lo hizo Guller, la casa Guller. Sí. Este era un inventor suizo
que tiene, parece ser que apareció un catálogo enorme de todos los fechadores que hizo, que lo repartió por todo el mundo. Sí, sí, sí. ¿Tiene algo que ver este cancelador, este fechador, con Guller? Yo creo que sí, por eso sabemos que es suizo. Está, aparte, lo dijo, sabemos que es suizo porque lo dice Scheer, Oswald Scheer, que a mi juicio uno de los 3 mayores tratadistas, ¿no? Uno sería Scheer, otro sería Álvaro Espina, y creo que cabe introducir otro muy joven y vivo. Bueno, Oswald está vivo, que es nuestro amigo Raez, ¿no? Con su manual de tarifas, que creo que ha roto ya todo lo imaginable. Pues estamos hablando de un tratadista sobre el tema de tarifas, que es probablemente el tema más complejo que hay. Pero digo, eso lo cita Oswald Scheer, y Oswald habla que está hecho en Suiza y tal, y yo creo que se basa en ese catálogo al que tú haces referencia, en el que efectivamente está el trébol. Hay varias estampaciones del trébol, entre otras muchas marcas aplicadas en Suiza y en otros países, sí, efectivamente. Bueno, ¿alguno más? ¿Alguna intervención más? Bueno, Eugenio, ha sido un verdadero placer el tenerte. Hola. Pedro, adelante. Hola a todos, ¿qué tal? Don Eugenio, gracias por la presentación tan espectacular acerca de la cancelación del Trebo. De todos los que estamos aquí presentes, la única persona que conozco en persona es mi amigo Jaume Bolsels, el cual tanto él como yo vivimos aquí en Estados Unidos. Disculpar el fondo que tengo, que evidentemente es la hora de la mediodía, ¿de acuerdo? No quiero tampoco... Una pregunta, don Eugenio, con respecto a la cancelación del Trebo, su uso en la isla de Cuba como colonia española. He estado aquí revisando evidentemente el famoso libro que todos conoceréis, número 7, Cuaderno de Filatelia. ¿Tienes algún estudio con respecto a diferentes colores, errores, dimensiones? Y mi última pregunta, que he estado así revisando rápidamente en la revista RF de Filatelia, el famoso trabajo que hizo don Ramón con respecto a las Marianas españolas. Desafortunadamente ahí no había no menciona ninguna cancelación del Trebo, pero también se pudo haber usado tanto en Carolinas o en Marianas o definitivamente en las Islas Filipinas. Esa es mi pregunta, don Eugenio. Saludos a todos. Bueno, don Pedro, vamos a ver, aquí con Eugenio yo voy más que servido, ¿eh? Pero bueno, si te empeñas en el don Eugenio, yo no te descabalgo del don Pedro, ¿eh? Mi querido amigo, lo primero, encantado de saludarte. No tengo el placer de conocerte de forma personal, pero bueno, tengo que ir a Miami, me ha invitado la Universidad de Florida, y quiero aprovechar para pasar por la Cuban Philatelic Society of America para dar una conferencia y para presentar junto con nuestro amigo Echenagusía el 4º volumen, el dedicado a la República, de su historia postal de Cuba, ¿no? Que si hablamos de enciclopedistas, creo que Carlos Echenagusía, en fin, ha conseguido hacer la obra, no definitiva, porque si algo tenemos claro en filatelia, que nada es definitivo, desde luego la mayor compilación hasta la fecha. Vamos a ver, yo como obsesivo suelo centrarme y intento no dispersarme, ¿no? Yo cuanto más me concentro, mejores resultados consigo, y así no, insisto, no me disperso. No me he dedicado a estudiar, sí conozco la existencia del trébol efectivamente en Cuba, no tengo constancia que haya en Filipinas, yo sinceramente creo que no, el trébol existió en Cuba pero no en Filipinas, y mucho menos en Marianas, ¿no? Marianas, que este año hemos visto en la Escilna, y lo puedes ver porque es virtual, la colección. Yo invité a uno de los mayores coleccionistas de colonias españolas, que es Rafael Macarrón, a que montara su colección de Marianas. Si no has tenido ocasión de verla, está actualmente accesible desde cualquier parte del mundo en la Escilna, digamos, virtual, y vas a ver probablemente la mayor colección de Marianas que se haya montado nunca, ¿no? Es la primera vez que exhibe este coleccionista, y ya que ha sacado el tema de Marianas, te lo digo porque yo soy el culpable de haberle inducido. Le han dado oro grande, es una colección extraordinaria, ¿no?
quiero decir, contestando a tu pregunta, y disculpa que me enrolle, como no tengo respuestas que darte, más que no he estudiado el trébol cubano y no tengo constancia y creo que no existe el filipino, ¿no? Entonces, para intentar adornar mi falta de respuestas, pues te he colocado la casete esta, ¿no? Don Eugenio, ¿me oyes? Sí, perfectamente. No quiero desviarme del matiz de la conversación que tenemos hoy. Ya que has mencionado Marianas, no sé si tú sabes que también a mí me fascina. Lo sé. Marianas españolas. ¿Te acuerdas la famosa subasta del 2007 en London, Spink, de la famosa colección de Frederick Mayer? Efectivamente. Creo que este señor, don Ramón Macarrón, que no tengo el privilegio de haberle conocido todavía, que espero hacerlo algún día, creo que don Ramón tiene ciertas piezas de esa famosa, porque fue la mejor jamás montada. En una gran casa es sorprendente, ¿no? Eso ha oído hablar de Thyssen y tal, bueno, pues tiene una colección de arte contemporáneo de las que tira de espaldas. Ese arquitecto es un encanto de persona, su mujer, Mamen, es maravillosa, son gente fantástica y tiene una colección, no de esto, de colonias en general, apabullante. Y es un coleccionista que no conocía a nadie. Yo he tenido oportunidad de presentárselo a mucha gente, llevarlo a su firma que de una conferencia y tal, y desde luego te facilitaré sus datos para que puedas contactar con él. Y sí, él fue el principal comprador de la subasta de la que estamos hablando, fue el que más piezas compró. Hubo piezas que le levantaron y que no pudo comprar porque, en fin, o sea, Marianas ya sabemos que tiene al coleccionista norteamericano, que es muy potente, y claro, y cuando un coleccionista norteamericano de estos potentes forrados de pasta decide que esa pieza es suya, date por muerto. Vale, gracias. Un placer. Bueno, si no hay ninguna pregunta más, Eugenio, muchas gracias. Ha sido un placer. Y nada, la semana que viene os esperamos el próximo miércoles, que tendremos otra conferencia que esperemos que también os guste. Buenas noches y me alegro de saludaros a todos y hasta la próxima. Muchísimas gracias a todos vosotros. Buenas noches. Buenas noches.